¿Cómo están? Muy buenas noches. Oye, corriendo, sí, pero ya supiera toda la gente lo que está detrás de este programa. Viernes 18 de marzo y estamos haciendo de todo aquí, en eso nomás te digo. Ayer tuvimos un día sumamente especial con el equipo, donde hicimos nuestra reunión de pauta del año para empezar a ver de qué manera podemos mejorar y entregar un programa mucho más entretenido. Y también por ahí estuvimos sacando algunas fotitos, pasándolo bien, para poder mejorar nuestras gráficas, nuestra nueva presentación. Así que con harto cariño hacemos este programa para todos quienes nos están escuchando y viendo en sus casas, en sus trabajos, en el auto, en el celular, donde estén. En cualquier lugar del mundo, las redes sociales, la gracia que tienen es que pueden estar viéndonos de cualquier lado, ya sea por Facebook, por Twitter o por YouTube. ¿Cómo está Claudia Moraga y Juan Arcaya? ¿Cómo están hoy día? ¿Bien? Súper bien, Rafa, contenta además después de la reunión, el encuentro que tuvimos ayer, además súper bueno, productivo, conversado y lo mejor un espacio, ¿no es cierto?, para compartir, para reírnos, para pasarlo bien y por supuesto para planificar un espacio como este, ¿no es cierto?, un programa entretenido, pero que esperamos también que quienes también nos ven y nos siguen puedan también disfrutarlo como lo disfrutamos nosotros, así que contenta y expectante también del programa de hoy. Yo bien, pues, Rafa, Claudia, se vienen novedades, se vienen nuevas gráficas, se viene nuevos formatos, tal vez nuevos horarios, así que estamos en eso, estamos reestructurando. Y también expectante por el invitado, ojalá, ya me dijo que resolvió sus problemas de conectividad, sí, así que hoy día sí lo vamos a tener más en extenso para preguntarle, para resolver todo lo que es la temática que quedó pendiente, porque el tema del centralismo, descentralización, y ojalá tuviéramos hartos conectados, hartos comentarios a ver para sortear el libro que prometió, el libro que hoy día incluso en un posteo ahí se lo ofreció al presidente y creo que se lo aceptó, así que vamos a estar bien metidos en eso. Oye, yo vengo de pasar una rabia, o sea, fue así como un cambio de switch, porque ustedes saben, acabo de cortar con el ejecutivo de Apple, ya que estuve cualquier cantidad de rato, estuve casi 2 horas tratando de solucionar un problema técnico y estaba así, que los mataba a todos, y fue como que corté, me conecté y ¡tum! Y presentamos. Inmediatamente, así como para no estar tirando. Oye, Rafa, pero ¿sabes qué? Yo en mi semana de COVID, es que yo tengo un iMac y sabes tú que con YouTube tenéis todos los tutoriales para todo, configuré impresora Wi-Fi, saqué virus, con todos los tutoriales de YouTube, que me quedó súper operativo y impecable, así que en YouTube sí, infinito. Oye, pero sí, el problema mío fue la recuperación de una clave para cifrar la copia. Cacha la cuestión, po. Entonces, estaba traspasando información de un lado a otro y ¡pum! Me bloqueó esa cuestión y me bloqueó los sistemas y no podía... pero... Bueno, en fin. Oye, ¿cómo verlo? Todavía no tenemos anuncios, todavía no hay Ceremi. ¿Qué opinan? Hay algunos que otros, ¿no? Ahí, pero han salido algunos, pues parece, ¿no? Pero, claro, uno esperaría que salgan todos juntos, pero están saliendo de a uno. Por goteo, están saliendo por goteo. Pero no hay ni una página oficial que los confirme, ¿eh? No dice el presidente. Eso te iba a preguntar, ¿esos nombres que aparecen son nombres confirmados o son especulaciones nomás de lo que se viene en términos de autoridades? Mira, yo te puedo decir que hay varios chistosos que andan haciendo fake news, que andan publicando cuestiones que no son en realidad. Y se le hicieron al concejal Chipana, tuviste, y con gráfica, y bien preparados, ¿sabes? Yo diría que bullying político bien armado. Y se sabe al tiro porque son los que no se nombran, los que no aparecen ahí son los que se burlan del resto. Entonces, uno anda curtido. Pero eso hace que se confundan porque aparecen anuncios que uno tiene que pegarle como 2 lecturas a ver si son verdaderos o falsos. Y lo que está ocurriendo es que algo que no debería ocurrir políticamente, que los partidos están anunciando quiénes son electos Ceremi de las autoridades. Esto lo tiene que hacer el canal oficial, digamos, que son obviamente el gobierno y el representante del gobierno acá en la región, que es el delegado regional, presidencial regional. Entonces, hasta que no aparezca eso, no es oficial.
La experiencia dice que, no sé, pues de repente se cae uno y se desarma todo el naipe por tema de los equilibrios políticos, qué sé yo. Entonces, hasta que no sea oficial, no hay que pensar que puede ser supuesto, ¿no? Por mucho que el partido lo esté anunciando, cosa que no debería ocurrir. Teníamos la expectativa de este programa estar un poco comentando los nombres y creo que vamos a tener que quedarnos con las ganas para el programa del próximo viernes, en donde ojalá también podamos contar con la presencia de algunos de ellos o del delegado, seguramente, ¿no es cierto? Lo hemos tenido antes y ojalá que tengamos también las ganas, la disposición de poder compartir algunos de los primeros lineamientos como delegado presidencial regional, pero también, ¿no es cierto?, de parte de su equipo, si es que no son todos, al menos parte, para que nos pueda comentar también, ¿no es cierto?, cuál es la planificación para nuestra región, cuáles son, ¿no es cierto?, algunas de las cuestiones que se vienen, prioridades, por ejemplo, en términos de algunas carteras, algunos proyectos más relevantes y a lo mejor también más sentidos, ¿no es cierto?, por la región nuestra, la de Arica y Parinacota. Así es que eso, pero eso no significa que no hayamos estado exentos, ¿no es cierto?, de una serie de otras novedades en términos del ambiente político. Yo creo que la Convención Constitucional está dando hartas noticias también, ¿no es cierto? El Congreso, a propósito de que ha vuelto a su actividad, elegido, ¿no es cierto?, presidencias, y además de eso ha estado trabajando, ¿no es cierto?, en la conformación de las comisiones. Se anuncia nuevamente el proyecto del cuarto retiro, se ha dicho que no es posible, ¿no es cierto?, dado que no es posible discutirlo, ¿no?, ya que el proyecto sería el mismo proyecto del cuarto, ya que el cuarto se viene abajo, entonces es importante esperar un año más. Con eso quiero decir que se reinstala nuevamente en la agenda, ¿no es cierto?, política, algunas cuestiones relevantes, importantes, ¿no es cierto?, que dieron pauta probablemente el año pasado, pero que luego vuelve, ¿no es cierto?, a reinstalarse. Y yo diría que en términos inmediatos, hoy día tuvimos un anuncio, ¿no es cierto?, del presidente de la República de ingresar al Congreso el Tratado de Escazú, ¿no es cierto?, el Acuerdo de Escazú, y desde ese punto de vista también dar un paso más en términos de una definición, ¿no es cierto?, en este caso del gobierno como política de Estado, ¿no?, de la protección del medio ambiente y particularmente de quienes son defensores del medio ambiente, que es una de las cuestiones, ¿no es cierto?, de como fortaleza del acuerdo, es un compromiso, ¿no es cierto?, de campaña, y fue también una de las cosas, ¿no es cierto?, más yo diría, con las que más se criticó también el gobierno saliente en términos de la falta de compromiso, ¿no es cierto?, con el medio ambiente y los tratados internacionales en la materia. ¿Cuáles son Oye, o sea, partiendo de la base de que el mismo presidente de la República estaba metido en temas de sus negocios y relacionado directamente a la contaminación del medio ambiente. Entonces, ¿qué podemos esperar de un gobierno que finalmente la cabeza del gobierno tiene compromisos ahí metidos donde están obviamente sus negocios también puestos? Entonces, era lógico esperar que tuviesen ese tipo de conducta o ese tipo de determinación a llevar a cualquier lugar finalmente un desarrollo de explotación, de destrucción, sin importar nada. Y el caso de lo que es, por ejemplo, Dominga, y si nos ponemos a recordar, vamos a encontrar una serie de cosas más. Así que, y se espera, como bien tú lo dices, Claudia, o sea, se espera de que este gobierno realmente se ponga, digámoslo así, se ponga los pantalones con el medio ambiente y que también la convención sea un pilar fundamental en el respeto a nuestro entorno, a nuestra biodiversidad, a nuestra cultura, porque que lo sepa bien la gente, cuando nosotros hablamos de cultura, también hablamos de el medio ambiente es parte de nuestra cultura. Entonces, al respetar nuestra cultura, nosotros tenemos que tener, obviamente, un respeto por nuestro entorno y por nuestro medio ambiente, que lamentablemente muchas veces, con este afán de desarrollo o este afán de generar riqueza, nos olvidamos de la importancia, ¿no es cierto?, de lo que significa nuestra biodiversidad, nuestro medio ambiente, en el sentido de cómo se va integrando todo. Y así yo una vez lo tuve que explicar para el tema del humedal. ¿Cuál era la importancia del humedal y los proyectos inmobiliarios que se pretendían hacer a través del plan regulador, que era una cuestión, pero era un insulto? O sea, ¿cómo se les
a quién se le pasó por la cabeza ya hacer todo un proyecto inmobiliario habitacional en el mismo humedal. Y eso, eso estaba por el plan regulador, se estaban liberando los terrenos para poder ejecutarlo, y era realmente aberrante. Entonces, o la misma ampliación de la ruta A210 que se pretendía hacer con una finalidad de agilizar el acceso al aeropuerto. Yo no sé si tenemos taco al aeropuerto, ni cuántos aviones, ni siquiera tenemos un aeropuerto internacional, si somos así de rasca, y queremos ampliar las rutas para cortar. Esa era la finalidad de lo que decía el estudio. La finalidad de esa ruta, de la ampliación de la ruta, era acortar los tiempos de traslado al aeropuerto. Y pasando por arriba, ¿no es cierto?, por encima de las zonas de nidificación del Gaviota Chico, nosotros lo hicimos saber que el mismo informe, o sea, no era una cosa que nosotros dijéramos, el mismo informe que el gobierno regional mandó a hacer, decía que era realmente iba en contra del el medio ambiente. Entonces, entender también... Rafa, el Gore no hizo ese informe, ese informe lo hizo el Ministerio de la Pública. Lo hizo el MOP, perdón, sí, tiene toda la razón, el MOP lo hizo. Y fue aprobado por el gobierno regional, sí. Las platas para poder hacer ese estudio. Y cuando nosotros entendemos que pasa este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, donde se transgrede de tal forma y que no se va respetando ya la importancia de nuestro medio ambiente, quiero que se entienda de que quienes defendemos esto no es que estemos en contra del desarrollo, en ningún momento dice, estos ambientalistas, no quiere que el progreso, que la cuestión, hay que dar pega, es mejor que la gente tenga trabajo a que esté un árbol, ¿no es cierto? Y no es eso la finalidad es buscar un desarrollo sustentable, buscar otras alternativas donde podamos todos coexistir de una forma mucho más armónica y respetuosa, simplemente eso. Yo tengo, bueno, para debate, porque ya parece que ya está conectándose nuestro invitado, pero para debate, Rafa, el tema de la ocupación en lugares, de ser un poco más tan fundamentalista en términos medioambientales. Yo no sé qué es mejor, aplicar leyes o ordenanzas que haga que no se construya nada, que no se toque nada, y eso provoque hoy día que tengamos un desarrollo vernacular ahí, que tengamos cementerios de animales, con un dantesco imagen de pájaros desenterrando cadáveres de animalitos y comiéndoselo ahí, o tener más rucos de los naperos. Entonces, yo creo que hay que jugar un justo equilibrio, hay que poner en valor y un valor social esos terrenos, que generar ordenanzas justas, digamos, pero tampoco así como que esto no me lo toquen, está ocurriendo lo otro, porque hoy día ya hay tomas, ocupaciones irregulares también. Pero yo creo que para un programa para un programa especial para analizar esos temas, y podemos invitar a alguien, podemos invitar a algún especialista. Rafa, ya se está conectando nuestro invitado. Podríamos invitar a nuestro constituyente Jorge Abarca. Estuvo acá, así que lo vamos a volver a invitar. Sí. Claro. ¿Quién no ha estado? Han pasado todos, por eso nomás te digo. Ahí está, por fin. Ahora sí. Ahora sí lo escucho. ¿Usted a mí? Diego Montesinos, bienvenido. Qué bueno escucharlo de corrido. Oh, qué alivio, qué alivio. Mira, Diego, ¿qué pasó? Díganos. Ahora no sé, había un problema en la fibra óptica, creo. Y fue grande, fue en varias regiones. El sábado igual no pude estar en un seminario. Sí, pues, pensé que se había mejorado, pero no. Pero ya está bien. No se ha cortado, ¿cierto? Yo te leí un Twitter ahí como con pena, así, porque era una empresa regional, le damos la oportunidad, así como penado. No me cambié porque ya había tenido BTR y una experiencia muy mala. Y prefiero aguantármela con esta empresa regional. Que es primera vez que falla en realidad. No es frecuente. Pero qué bueno estar acá con ustedes, Claudia, Rafa, Juan. Qué bueno que cumplen su palabra. Partamos, ¿no? Al tiro, sigamos la conversa que dejamos la semana pasada. Una de las... Dispare nomás, don Juan Arcaya, dispare nomás. Sí, no. Yo, una de las preguntas que más tenía guardada, pero se entendió a media, pero prefiero hacerla de nuevo, era... hay que explicar a la gente que tú estás participando como secretario, ¿no? O sea, encargado del tema de participación. No, formo parte de...
Claro, formo parte de los integrantes de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica, eso. Claro, que dirige Gonzalo de la Maza. Perfecto. La duda que mucha gente me ha hecho y que de verdad y se ha convertido como en esta caballito de batalla cuando se quiere bombardear con fake news, intoxicar un poco las redes sociales respecto al trabajo que hace la convención y específicamente el tema del tema de centralización es que nos quieren, así el discurso, nos quieren convertir en un Estado federal. ¿Ah? Entonces, yo te pregunté la semana pasada, ¿por qué no vamos a hacer un Estado federal? Yo creo más fácil responder eso, ¿por qué no lo vamos a hacer? Como para, ¿qué es lo que hoy día no está en el borrador de la nueva Constitución para que sea de una mentira decir que Chile se va a convertir en un Estado federal? Sí. Mira, yo lo primero que me gustaría decir es que los estados federales no son malos. ¿eh? Yo no sé por qué se satanizó tanto, por qué se instaló una mala fama a los estados federales. Puede ser por el desempeño de Argentina como estado federal o Brasil en algunos casos, porque para los economistas sobre todo, Brasil y Argentina son malos ejemplos de federalismo porque las crisis de los 80, crisis de los 80-90, crisis fiscales de estos países que te menciono, algunos señalan, y que es efectivo, o sea, hay evidencia empírica que es así, que gran parte de estas crisis fueron ocasionadas por gastos sin control, si se puede decir, de algunos estados, tanto en Argentina como en Brasil. Pero el federalismo no es Argentina-Brasil, son federalismos. Los federalismos, al igual que los países unitarios, hay distintos tipos de federalismo, distintos tipos de países unitarios. Pero los países federales tienen características que están definidas y reconocidas en sus constituciones. La primera es que el poder constituyente en esos países radica también en las regiones o estados, se les llama ahí en esos casos. Es decir, los estados en países federales tienen poder constituyente para convocar reformas, para modificar la constitución, cuestión que acá no está. Para empezar, las regiones no tienen poder constituyente. Es decir, ¿esto qué significa? Que no pueden modificar la constitución las regiones como entidad autónoma. Primera cosa, no tienen poder constituyente las regiones. Segundo, es que el federalismo significa pacto. ¿eh? Esto es una muy linda historia cuando uno estudia federalismo. El federalismo se produce por un pacto entre territorios para dar lugar a una unidad mayor, y la unidad mayor muchas veces persigue propósitos que los estados por sí solos no pueden lograr. Uno, seguridad. O sea, la federación que es más emblemática en esto de Estados Unidos. USA no existía antes, o existe después de Florida, después de Washington, después de todos los estados que dieron lugar a USA. Pero básicamente estos estados se forman por el temor a ser conquistados por Inglaterra o incluso por España. Así se reconoce en la historia. Entonces, ellos pactan y forman una federación que los proteja, porque juntos son mucho más fuertes para protegerse de un enemigo externo que separados, que se iban a ser más frágiles. Entonces, esa es otra noción de los federalismos. Pacto. Por tanto, en ese pacto hay estados que se quedan con ciertos derechos que no ceden a la federación. Por ejemplo, en temas de justicia. Pena de muerte. Creo que en Texas existe la pena de muerte, pero en Washington no existe la pena de muerte, por ejemplo. La droga está despenalizada en unos estados, en otros no. Y así. O sea, el poder constituyente te da lugar a que tú pactas, pero te guardas ciertos derechos que no entregas a la federación. Otro derecho que guardas, elaboro mi propia constitución en el marco de una unidad, pero que es muy restringida. O sea, lo que me mantiene unido con otro estado, en el modelo de un estado federal, son temas de seguridad, política exterior y probablemente seguridad interior. Entonces, tienen sus propias constituciones, que son muy extensas. ¿eh? Las constituciones estaduales son muy, muy largas. Son mucho más largas que de la federación, porque la federación, ustedes revisan la constitución de Estados Unidos, es súper corta, pero las estaduales son muy, muy largas.
tienen congresos, es decir, poder legislativo estadual, poder judicial estadual y poder fiscal estadual, de establecer ciertos impuestos, no tasas. Es distinto que una región tenga la capacidad de poner un impuesto en un rango de que te puedas mover, no sé, entre 22 y 18% de IVA, por ejemplo. Tú te puedes mover ahí, pero también puedes generar otros impuestos que no van a ser distintos al de Florida, o van a ser distintos al de California, o van a ser distintos al de Kentucky, etc. Eso acá tampoco existe. Acá lo que se dejó establecido es que las regiones pueden de alguna forma establecer tasas y contribuciones. Por ejemplo, una contribución al uso del suelo que sea distinto en el marco también de ciertos rangos, etc. Entonces, el federalismo es mucho más, o más bien tiene muchas cualidades que lo que se aprobó en la Comisión de Forma de Estado de ninguna manera se acerca al federalismo. Probablemente, ¿por qué nosotros usamos esto de manera negativa? Porque el federalismo en Chile tuvo un intento, como ustedes saben, en el 1826, que fue un intento fallido, porque además fue construido de arriba hacia abajo. Ese es otro pecado. Cuando uno ve los federalismos como tienen poder constituyente en los estados, son los estados, los territorios los que fuerzan a tener una federación, dada su autonomía previa a la federación. Entonces, de alguna manera, acá se intentó hacer de arriba para abajo, como se hizo en Argentina, como se hizo en México, como yo creo que también se hizo en Brasil. Son federalismos top-down, que pierden todo su sentido, porque ¿cómo tú vas a hacer pactar a personas que no son autónomas? Si tú las haces pactar a personas no autónomas o no del todo autónomas, vas a tener cierto grado de subordinación. En cambio, cuando pactan, se pacta entre iguales. O se pacta entre iguales, pero que en algunas cosas son desiguales, como en temas productivos, etc. Entonces, eso no está presente en la Constitución y nosotros nos situamos en el medio entre lo que son los estados unitarios centralizados y los estados federales clásicos como el que ya he descrito. En el medio hay una modalidad de estado, ojo, el estado regional en estricto rigor jurídico son estados unitarios. En estricto rigor jurídico. Hay 3 artículos en lo que se aprobó en la Comisión de Forma de Estado que reconocen que esta autonomía se ejerce en el marco de una unidad nacional. No se ejerce en el marco de un Estado federal. Se ejerce en el marco de una de una integridad y unidad nacional. Entonces, eso... y lo otro que en materia fiscal también va a haber cierto grado de control unitario, dado que la capacidad de establecer impuestos no va a estar radicada en la región, sí va a estar radicada la capacidad de generar tasas y contribuciones, y va a existir esta cámara territorial que de alguna manera va a ser la que va a monitorear, controlar, fiscalizar y regular de alguna forma que algunas regiones que tienen más condiciones productivas y económicas se puedan escapar de otras que no lo tienen, por ejemplo. Perfecto. Claudia, no sé quién. Claudia. Sí, hola Egon, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto de verte nuevamente y además un agrado de tenerte acá, poder, ¿no es cierto?, conocer tus impresiones de lo que se está discutiendo al interior de la convención, y sin duda que estamos además hoy día en un día muy particular, ¿no? Se está votando el informe de la Comisión de Sistemas Políticos que debiera, ¿no es cierto?, entroncar con el de formas de Estado, particularmente respecto a lo que estamos conversando, ¿no? Esta figura de Estado regional y particularmente con lo que pasa con el órgano legislativo, por ejemplo, a propósito de participación, qué es lo que pasa entre partidos políticos y otros movimientos, ¿no es cierto?, que también fue una parte de la discusión, ¿no? Cómo se van disgregando, quitándole a lo mejor más fuerza y protagonismo, importancia incluso a los partidos políticos para también reforzar estos movimientos. Respecto de estas dos cosas que te comento, ¿puedes comentarnos algunas cosas? ¿Cuál es tu opinión? A lo mejor partamos por lo segundo para ordenar un poquito ahí y ayudarte un poquito ahí con la intervención. En cuanto a las organizaciones políticas, ¿cómo lo ves tú? ¿De qué posición te encuentras tú? ¿No? ¿Fortalecer los partidos políticos o entregarle fuerza y apoyo también a los movimientos políticos? O sea, yo estoy por fortalecer a los partidos políticos. No,
en definitiva, los movimientos sociales, territoriales, políticos, siento yo que tienen una dinámica propia. Muchos de ellos niegan la institucionalización, niegan la competencia electoral, por ejemplo. Muchos de ellos no tienen vocación de gobierno. Y los que tienen vocación de gobierno terminan viendo que es mucho mejor establecerse como partido político. Ahora bien, yo creo que en el fondo, acá esta discusión también ha sido en parte afectada por los grandes, o los pequeños más bien, los pequeños candados que tiene la ley de partidos políticos hoy día, en tanto impide que fuerzas independientes puedan tener las mismas condiciones para competir. Lo mismo, la fama del Senado terminó pasándole la cuenta para que hoy día sea muy popular eliminar al Senado, incluso asumiendo riesgos que son importantes para un sistema político que garantice representación territorial. Yo no hablo de riesgo, claro, yo no hablo de riesgo de que el país se vaya a despeñadero, no, eso no, riesgo de que el Estado regional se descompense en algún momento, dado que no va a tener una representación a nivel nacional para discutir presupuesto, que persiga la equiparidad y la no profundización de desigualdades. Lo mismo con los partidos políticos. Yo creo que la mala fama de los partidos políticos terminó por tener una convicción equivocada, una convicción errada en mi concepto de algunos movimientos sociales. Yo le tengo mucho cariño a representantes de movimientos sociales, muchísimo cariño, lo han hecho muy bien algunos, otros muy bien, pero independiente de eso, no porque los representantes de movimientos sociales lo hayan hecho mal en la convención, voy a desacreditar su opinión. Yo creo que ahí los convencionales tienen que probablemente apoyarse mucho más en la discusión de la literatura. Y la discusión de la literatura es muy clara. O sea, no hay ningún país en el planeta que no tenga un sistema de partidos, primero. Y sí hay diferencia entre los países en que hay países que tienen sistemas de partidos mucho más competitivos, otros más fragmentados porque en definitiva tienen sistemas de transformar el voto en escaño que hacen que se fragmenten los partidos. Yo creo que Chile tiene una oportunidad para fortalecer a los partidos políticos, pero incorporando mecanismos que permitan la entrada también de otros actores independientes a la competencia electoral. Y por qué no también los movimientos sociales. Pero ¿dónde está mi humilde opinión, dónde está el error en querer equiparar un movimiento social a un partido político? Los movimientos sociales, per se, persiguen otro objetivo, distinto a los objetivos que persiguen los partidos políticos. Porque de lo contrario tendríamos que también equiparar un partido político a un movimiento social, y yo creo que los movimientos sociales no están en que un partido político se equipare a lo que es un movimiento social. Los movimientos sociales muchas veces son menos permanentes que los partidos políticos. Los movimientos sociales muchas veces mira lo que voy a decir, puede sonar contradictorio, tienen mucho menos mecanismo de control institucional que los movimientos sociales. Entonces no nos engañemos que porque tenemos partidos políticos vinculados a casos de corrupción, etcétera, etcétera, vamos a tener que abrirle espacio, por ejemplo, a agrupaciones, ojo, y quiero precisar muy bien lo que voy a decir, abrirle espacio a agrupaciones que no tienen como fin gobernar. Los movimientos sociales muchas veces tienen fin de hacer contrapeso social al poder hegemónico, al poder establecido, y en buena hora, pero yo no estoy seguro que sea ese el camino para fortalecer nuestro sistema de partidos. Insisto, puedo estar equivocado porque yo no soy experto en sistema de partidos, pero sí le creo mucho a los colegas que estudian esto y han dicho permanentemente que este es un camino que podría generar algún tipo de inconveniente, algún tipo de problemática. Egon, y quería a propósito de la segunda, ¿no? Nos ha quedado clarísimo cuál es tu punto de vista respecto a la primera duda, ¿no? Y efectivamente, como dices tú, han ido todas las voces, ¿no es cierto?, de quienes estudian esta materia en ese sentido. Quería preguntarte respecto a lo segundo. Ahí Edwin también nos comparte un dato, ¿no? ¿Por qué se dice, para que tú puedas explicarle a quienes nos están escuchando, por qué se dice que el tener dos cámaras, una, ¿no es cierto?, que tenga representación territorial, viene a equilibrar? ¿Cuál es la distinción en términos
de cómo se escoge, ¿no es cierto?, el número de escaños de personas para la Cámara de Diputados hoy día, ¿no es cierto?, diputados y diputadas, en cuanto a la población, por ejemplo, un votante, un número determinado de escaños, y qué pasa, ¿no es cierto?, con el Senado o la Cámara Territorial y cómo se llame. ¿Por qué se dice que esta Cámara es territorial, que representa, que rompe, ¿no es cierto?, con los desequilibrios? Para que nos puedas también compartir eso. Claro, lo que pasa es que tradicionalmente los países que tienen dos cámaras y que, por ejemplo, cuando hay un país que tiene dos cámaras y se dice que es un bicameralismo simétrico, significa que son cámaras espejo, es decir, hacen lo mismo, como lo que tenemos hoy día. El Senado y diputados hacen exactamente lo mismo, muy leves diferencias, leves diferencias. Son dos cámaras espejo y para muchos dos cámaras inútiles. Para mí, dos cámaras espejo que se hacen contrapeso, y lo hemos visto, lo vimos en plena crisis, se hacían contrapeso. Y los contrapesos son claves para mantener una política y una democracia medianamente estable. Montesquieu, cuando plantea su teoría de separación de poderes, establece que la única fórmula de combatir el poder es con poder. No hay otra fórmula. El poder se equilibra, para no usar un término bélico, se equilibra con poder. Entonces, la lógica para mí siempre va a ser contrapesos en todos los niveles de gobierno y un bicameralismo asimétrico es aquella dos cámaras, pero que tienen atribuciones distintas, diferentes. Una controla a la otra. En el caso de la Cámara, que algunos llaman baja, otros la Cámara de Diputados, la representación es una persona, un voto. Por lo tanto, es evidente que Santiago se va a quedar con, de los 155 diputados, por ejemplo, que vendría a ser el Congreso Plurinacional que se aprobó, se vendría a quedar con 47 diputados. Yo hago la pregunta, ¿qué interés va a tener un diputado del Distrito 10, donde toman Starbucks, o sea, toman café para Starbucks, planifican el país de Ñuñoa? ¿Qué interés va a defender los intereses, por ejemplo, de la gente de Aysén que se ahoga de smog en invierno? Y ellos están pidiendo gas, igual que Magallanes, para calefaccionarse, subsidio de gas. No tienen ningún interés salvo escribir una columna cuando los habitantes de Aysén se toman la carretera. Ese es el estilo de los ñuñoínos, con todo cariño, pero no tienen idea lo que significa que un municipio no pueda, por ejemplo, implementar la ley de tenencia responsable de mascotas, porque ellos tienen un municipio que tiene mucha plata y efectivamente implementa esa ley de tenencia responsable de mascotas. Pero yo vivo en una región que a lo menos hay 6 municipios que no tienen plata ni siquiera para subsidiar a organizaciones sociales. Entonces, esa defensa de leyes, por ejemplo, que se aprueban leyes, pero no hay garantía de que se cumplan en ningún territorio, es poco probable que la hagan representantes de regiones grandes, porque ahí se da la lógica una persona, un voto. Pero la segunda cámara, generalmente y en la literatura, se establece para hacer contrapeso a esa hegemonía natural. Si un diputado del Distrito 10, ¿a quién tiene que ir a rendirle cuenta? No a los habitantes de Aysén. Un diputado de Santiago va a regiones cuando es presidente o secretario político de su partido. Para otras cosas no va, porque no tiene para qué ir, ¿no es cierto? Pero el Senado, como es representación territorial, la representación no es una persona, un voto. Es una entidad territorial versus otra entidad territorial. Entonces lo que se hace es que el voto de la senadora de Aysén, por ejemplo, que tiene, no sé, ella sale con 30.000 votos, vale lo mismo que el voto de Girardi, o de Girardi ya se fue, pero los de la metropolitana, ¿cuál entró ahora? El Rojo Edward, el patriota. Sí, sí. Entonces, ese salió con como 200.000 votos y la senadora Aysén con 30.000, pero su voto es equivalente al momento, por ejemplo, de aprobar una ley que está haciendo que el Transantiago se lleve el 2% del PIB. Entonces, ahí una persona que vale lo mismo porque representa a un territorio, no a personas, a un territorio, le puede hacer contrapeso y decir, oiga, pues nosotros necesitamos gas y yo no voy a aprobar eso, a menos que generemos una ley o esta ley traiga una, como es el Transantiago, la ley espejo, etcétera, que tenga un espejo de las regiones. Ese espíritu es el que de alguna forma algunos señalan que es el fundamento político y territorial para tener una cámara no espejo, distinta, asimétrica, por eso se le llama asimétrica, porque no es igual, tiene atribuciones distintas a la que
la componen una persona, un voto, como son los congresos de la Cámara Baja o plurinacional que se le llama ahora. Ese es el fundamento. Y yo estoy, evidentemente, cada día más convencido por un bicameralismo asimétrico, pero, de nuevo, la mala fama del Senado ha hecho que muchos convencionales no tengan en la cabeza esta cuestión, tengan en la cabeza pitearse al Senado, así, tal cual, pitearse al Senado. Que no existe el Senado porque los senadores son pésimos. Entonces, es como que nosotros, porque yo soy fanático de Colo-Colo, disculpen, porque está jugando mal Colo-Colo, me quiero meter al equipo. No, yo me quiero meter a ciertos jugadores, pero el esquema de juego, la táctica de juego tiene que mantenerse, porque de lo contrario descompensamos al equipo. No puedo tener puros delanteros en mi equipo, me van a llenar de goles. Ahí yo tengo dos cositas para preguntarte, perdón, Rafa, solamente porque quiero meterte en una polémica, ¿no? Y Andrés Tagle hace 2 semanas, 10 días, algo así, ¿no es cierto?, escribe una columna a propósito de estos sistemas que a juicio de él tienden a distorsionar. E incluso se refiere a propósito de los escaños reservados, Andrés Tagle, ¿no es cierto?, el CERVEL, ¿no? Se refiere a propósito de los escaños reservados a la falta incluso de legitimidad. Él empieza a cuestionar la legitimidad de la convención y cualquier otro mecanismo que corrija, ¿no es cierto? Y empieza justamente, creo que incluso refiere al Distrito 10, una serie de otras cuestiones. ¿Qué opinas tú respecto de estos dichos? No sé si tuviste oportunidad de leerlos, pero en general, ¿no?, de estas personas que están en contra de medidas correctivas en el fondo, como esta o como los escaños reservados. Bueno, el conservadurismo político nunca le ha gustado la representación proporcional. O sea, ellos amaban el binominal. El binominal lo usaba Polonia y Chile. Nadie más. O sea, Polonia y Chile. Y resulta que muchos sectores de esos defendían el binominal haciendo que era justo que el tercero ocupara el lugar del segundo. Con el objetivo y con la excusa, básicamente, yo no me fui, ¿no es cierto? No. No eres tú, fue el Rafa. Eso pasaba el otro día, ya me estaba asustando. Entonces, con la excusa de mantener una estabilidad en el sistema político, y la estabilidad lo único que escondía era que el poder se lo repartían 2 grandes coaliciones, una de las cuales yo formé parte, ¿eh? No estoy haciendo aquí, yo no me arrepiento de ser una mayoría ni nada por el estilo, muy por el contrario, lo llevo con orgullo, pero los momentos políticos no son estáticos, pues. O si no, nos hubiésemos quedado en la época dorada del estado de bienestar keynesiano, en la época dorada de muchos, la dictadura para la derecha, ¿no? Pues las cosas van cambiando. Entonces, en ese sentido, creo yo que él no puede abandonar su dogma. Yo respeto mucho los dogmas de la gente. Pero le cabe no abandonar un dogma. Me refiero incluso al rol que él tiene. Tagle no se pudo controlar. Porque él, siendo presidente del CERVEL, no lo dijo a tiempo. ¿Por qué no lo dijo a tiempo y por último pone su cargo a disposición? Me parece que esta elección está viciada. Pero después parece una pataleta de ya de un viejo a punto de jubilar, o sea, un viejo porfiado. Si hoy día han aparecido muchos viejos porfiados. Tagle es uno, por su lado. Baifulut es otro. Andrés Velasco es otro. O sea, Andrés Velasco no me venga a decir y a dar lecciones de regionalismo porque es decano de la London School. O sea, él de temas regionales no sabe nada, pero se dan el lujo de dar lecciones porque son decanos de la London School, el otro, no sé, fundó la 2030, y el otro porque fue presidente no sé de qué cosa. Mira, a la gente hay que medirla por lo que hace y por lo que sabe. Si tú te quieres meter en opinología, va a salir otro opinólogo, te va a hacer pedazo. Pero si tú quieres hablar de lo que sabes, pues bien, va a haber gente que también va a establecer otros parámetros respecto a lo que tú dices que sabes. Yo de temas, por eso te digo, yo le creo a los colegas en congresos y le creo a los colegas en sistemas electorales. Yo de sistema electoral y congreso no sé nada, le creo a esos colegas. Repito lo que me contó. ¿Qué opinión tienes tú ahí, por ejemplo, del trabajo que ha hecho la red de politólogas, Julieta Suárez Cao, por ejemplo, que aporta? Excelente, ¿no? Sí. Es maravilloso el trabajo que ha hecho Julieta, Javi Arce, Susana Riquelme, Paulina Astroza y todas las colegas, la verdad, han hecho un trabajo extraordinario. Y fíjate tú que si no hubiese sido por muchas de esas colegas que han planteado temas en medios de comunicación, hoy día estaríamos probablemente con algunas aberraciones, porque afortunadamente las y los convencionales han escuchado mucho la red de politólogas, mucho a los cientistas políticos y muchos cientistas sociales en estas materias. En otras no tanto, pero en estas sí.
Y esa estrategia que tiene la convención, perdón Juan, por ejemplo hoy día, ¿no? Hoy día el sistema político se lleva el informe con muy pocos artículos, todavía no termina la votación, una votación muy extensa, ¿no? Por la cantidad de artículos que trae también y la complejidad de los artículos que propone, pero se lleva muchos artículos rechazados, que es a lo mejor lo que le ha pasado también a otras como medio ambiente, pero la pregunta es... y bueno, y Baza asume el golpe, ¿no? Lo resiente también, ¿no? Y entiende que con la discusión, ¿no es cierto?, de una u otra forma se ha tergiversado también el origen probablemente de la idea, y eso ha hecho que se caigan contradicciones también dentro del propio informe. Es una buena estrategia llegar hasta el pleno, ¿no es cierto?, con un informe que se sabe que no se va a aprobar y que para la ciudadanía también termina siendo una cosa probablemente para quienes no se informan y no están leyendo permanentemente, que supongo que es una buena parte incluso de la población, o sea, saber que a la Comisión de Sistema Político, ¿no es cierto?, le llega rechazado la gran mayoría de los artículos, tienen 2 semanas, por supuesto, para volver con indicaciones y mejorar el informe, pero ¿cómo lo ves tú esa estrategia, ¿no?, de decir, bueno, ya sabemos que no nos va a ir bien, pero bueno, ya va el informe? Mira, ahí hay dos interpretaciones. Una, los artículos que se rechazan porque son ilegibles, y eso es increíble, eso es un dato de la causa. Hay una pésima reacción en algunos artículos. En Forma de Estado a mí me tocó ver un artículo, porque hablo mucho con convencionales de ese tema, y yo le decía, yo te prometo, he estudiado esta cuestión 20 años, no logro entender qué quieren decir con eso. Afortunadamente porque claro, ellos decían, este es de este grupo, de este colectivo, y yo tampoco logro entender qué quieren decir. Entonces, afortunadamente, cuando vienen artículos que no tienen claridad conceptual, que están muy mal redactados, se rechazan. Afortunadamente existe el Pleno para que rechace esos artículos. Pero también hay otra, que es estrategia política, que básicamente hay colectivos, hay partidos, pero básicamente colectivos, que se están jugando mucho en estas cosas. O sea, si tú te preguntas por qué se rechaza que sea un Estado social y garante, perdón, que se rechace que sea un Estado social, es porque también hay un juego político de poner otro elemento y eso se conecta con otra comisión y así se da el juego político que se da en el Congreso. Sí, se está repitiendo mucho el juego electoral, político, que se da en muchas ocasiones. No obstante, eso no quita que la falta de prolijidad sea evidente en algunas cosas. En el caso del sistema político, Claudia, yo creo que se mezclaron las dos, como en todas las comisiones. Falta de prolijidad, pero también hay cosas que estaban como, ¿cómo llamarlo? A ver, mira, habían tres, estaba el presidente, vicepresidente, jefe de gobierno, y decía, bueno, ¿por qué tienes 3 actores? O sea, o te quedas con un presidente o presidente y un vicepresidente, o te quedas con un presidente o presidente y con un jefe de gobierno, o primer ministro, o ministro de gobierno, que le llaman, ministro principal. Pero ¿para qué tener 3? Entonces, ahí es donde tú ves o falta de prolijidad o se te está pasando la teja de la ciencia política y estás tratando de establecer un nuevo paradigma de mecanismos de check and balance, pero cuestión que no existe en ningún lado. Entonces, en buena hora, Claudia, en buena hora se rechazan esos artículos. En buena hora se rechazan esos artículos. Porque hay algunos que no tienen mucha relación. En buena hora se está negociando y rechazando los artículos y para darle más atribuciones a la Cámara Territorial. En buena hora. Porque créeme que nuestro Estado regional se vería altamente debilitado con una Cámara Territorial o un Consejo Territorial, como le querían llamar, con atribuciones un tanto débiles o un tanto insuficientes. Entonces, en buena hora. Ahora, eso tiene un costo que tú dices, Claudia. Evidentemente, la mayoría de la población no está leyendo como estamos leyendo estos procesos de discusión. No lo lee así porque además hay un sector político que está en la convención, pero entró para rechazar. Yo no me creo el cuento de cuando los 37 convencionales llegaron y dijeron que querían colaborar. Mentira. O sea, Tere Marinovich ha rechazado todo, pero todo. O sea, ella entró para joder. Entonces, yo no me trago ese cuento de que entraron para construir, para colaborar. Porque evidentemente no íbamos a tener una constitución que se parezca a la de la dictadura, o si no, ¿por qué hacemos esa cuestión? Entonces,
ahí yo no me creo ese cuento, Claudia, no me lo creo. Yo creo que el rechazo está desde el comienzo en esta cosa. Lo que pasa es que se terminó la luna de miel, pero vaya que han contribuido algunos colectivos socialistas para que la gente rechace con razón. Porque primero, se dan estos escándalos, los ya conocidos. Segundo, se redacta mal, la falta de prolijidad. Eso da lugar a que alguien diga, mira, si no saben ni redactar y van a hacer una constitución nueva. Tercero, extremos, como disolver los poderes del Estado y generar una gran asamblea popular. Cuarto, no defender con fuerza, por ejemplo, algunas normas que son fantásticas. ¿Cómo le das lugar a convencionales como Cretón o convencionales de la derecha que se dan el lujo de decir que lo que se aprobó como derecho reproductivo y sexual es que las mujeres van a poder abortar hasta los 9 meses? O sea, y hay gente que lo cree. Entonces, eso es una aberración del que lo dice y una aberración del que no lo critica con fuerza. Yo ahí le saco el sombrero a las convencionales feministas y a los convencionales que han salido a desmentir esto. Porque evidentemente queda como la impresión que hay una algarabía por ir a abortar. Así, vámonos todos, incluso hasta los hombres, algunos hombres como que ellos son los que abortan. Vamos a abortar todo, o sea, vámonos llegó no sé qué cosa, el demonio marxista y todos juntos, vamos todos a abortar. O sea, esas cosas le hacen mucho daño al debate, le hacen pésimo a la discusión y tiene que haber un contrapeso comunicacional. Y como te digo, como el lenguaje futbolero, dejan la pelota botando para que alguien llegue y haga el gol comunicacional. Ven, quieren abortar hasta los 9 meses. Mi mamá es evangélica, siempre le he pedido permiso para dar ejemplos de ella, me dice que le dé nomás. Autorizado. Autorizado. Y mi mamá tiene WhatsApp de hermanos evangélicos, ¿te fijáis? Entonces, estas cuestiones son caldo de cultivo en los WhatsApp, se fortalecen, pero mi mamá misma me dice, mira, esta señora siempre votó rechazo, entonces esta otra siempre con el rechazo, entonces no es ninguna novedad. Pero se fortalece el rechazo y hay gente que va creyendo que estamos construyendo una cuestión que es altamente aberrante. Hay cosas, te insisto, y con esto ya cierro, hay cosas que son, efectivamente tienen tintes de aberrante, pero no son como se tiende a hacer parecer en los medios de comunicación. Oye, Egon, volvamos a hablar de descentralización, pero yo quiero enfocarme a la descentralización regional. Y una vez te escuché en una entrevista, no recuerdo en CNN, no sé, pero un ejemplo un poco fuerte, pero que hablaba de padres golpeadores e hijos golpeadores. Y hablo del centralismo regional. Yo sé que no puede haber un artículo ahí en la Constitución que diga se prohíbe el centralismo en las regiones, digamos, pero ocurre. Y uno de esos fenómenos a veces se produce por este sistema nacional de inversiones que obliga a justificar demanda social en cierta medida para poder hacer inversión, sobre todo en las comunas con poca población o que sufren despoblamiento. Y tienen que venir medidas especiales, tienen que venir esos planes especiales de zonas extremas, medidas excepcionales para que estas localidades, estas comunas puedan recibir inversión y en cierta medida acortar brecha en términos de infraestructura pública, APR, qué sé yo. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Cómo, o sea, ya que estamos en instancia, yo diría que no nos ojo en blanco, pero cómo hoy día se puede plantear esta discusión para que el centralismo regional, que a veces es mucho más perverso que el centralismo nacional, o sea, a veces Santiago nos castiga a Arica, pero a veces Arica castiga a sus comunas rurales, fuertemente. ¿Cómo se podría resolver? O sea, o por lo menos acortar esta brecha. Sí. Oye, antes de responderte, Juan, le vamos a contestar a los amigos que están escribiendo, porque veo que hay harto comentario. Hay harto, hay preguntas. Sí, no, pero para mandarle saludo por último, pero voy con la, ¿cómo se llama? Con la respuesta. Mira, el ejemplo que di esa vez, recuerdo que estaba asociado con el síndrome de Estocolmo. Cuando el secuestrado logra persuadir tanto y logra tener afecto con el secuestrador. Y el secuestrado termina defendiendo, queriendo al secuestrador. Entonces, nosotros hemos tenido una cultura muy vertical, muy de subyugación de las instituciones, municipalidades y gobiernos regionales del poder central, que finalmente tú terminas defendiendo al centralismo y terminas encontrándole la razón que así deben ser las cosas, porque estás atrapado.
Y lo mismo pasa con una persona que se cría en un medio de violencia, naturaliza la violencia y naturaliza que las cosas son así, no se pueden cambiar. Y efectivamente nosotros tenemos una carga centralista de casi 200 años. En mi concepto, en el 2033 vamos a cumplir una carga simbólica e institucional de centralismo puro y duro en 11 años más. Entonces, dicho esto, efectivamente el centralismo se replica en los niveles regionales. Fíjate que nosotros acá el 2017, después de dejar la intendencia, bueno, yo volví a mi radil de la Universidad de los Lagos, después me vine acá a la Universidad Austral, pero hicimos en conjunto, entre ambas universidades, un estudio de por qué se genera disparidad en la inversión pública. Es decir, por qué a municipios al interior de una región les va mejor que a otros. No marca tanto la intencionalidad política de centralizar la decisión y perjudicar a un municipio, no marca tanto, como sí marca la presencia de profesionales que te puedan mantener una cartera de inversión vigente y no tengas ciclos de 2 a 3 años. Nos pasaba en el estudio que tenías municipios que tenían permanente inversión, sea de derecha o izquierda. Nos pasó con un municipio UDI, un municipio PS. Ambos, todos los años tenían una inversión FNDR y sectorial muy buena, permanente. No había cómo perjudicarlos, ni había cómo ayudarlos. ¿Te fijas? Por la decisión política. No, porque tenían cartera con RS y vamos sacando. Los FRIL también, vamos sacando. PMU, PMB, Programa de Mejoramiento Urbano, Mejoramiento de Barrio. Máquina proyecto. Exacto, siempre. Pero habían otros de gobierno y de oposición que estaban a la baja y nos fuimos adentro, nos fuimos a los municipios. Claro, a los que le iba bien tenían profesionales SECPLA, no tan solo uno, 2 o 3 profesionales SECPLA bien pagados. Mejor pagados que en el GORE. Mejor pagados que en el GORE. Es decir, tenías sueldo competitivo. Segunda variable importante, estabilidad en el cargo. Llevaban, junto con los alcaldes, recuerdo que los alcaldes que muy bien le iba llevaban 5 o 6 años y eran 2 periodos y esos SECPLA entraron desde el comienzo. No hubo cambio, no hubo rotación. Pero bien pagados era la variable fundamental, porque acá un municipio a un SECPLA le paga 1,5 millones de pesos. Ese SECPLA es medianamente bueno, lo agarra el gobierno regional y se va ganando un 20 o un 30% de sueldo más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién le formula los proyectos a ese municipio? Tiene que esperar que la máquina lenta funcione y eso hace que decaiga la inversión pública. Entonces, ¿qué es lo que pasó al menos en el gobierno regional? Aun cuando se estableció una política de distribución equitativa de los recursos, le asignábamos a un municipio, al municipio X, y esa plata veíamos que ya en junio y julio no se iba a gastar, porque no tenían proyecto. Sí. Entonces, eso iba, esos municipios eran municipios FRIL, municipios PMU, PMB, y municipios que, estando en condiciones estratégicas para el MOP, por ejemplo, esos municipios lo que tenían era que, evidentemente, el MOP le formulaba el proyecto, el MOP le licitaba el proyecto y el proyecto lo único que hacía en ese municipio era concretarse en la comuna. Nada más que eso. ¿Te fijas? El caso Corral es emblemático. El caso Corral tenía un profesional y resulta que Corral durante 4 años tenía inversión de costanera, segunda barcaza, caminos secundarios, caminos rurales. ¿Con uno? Sí, pero no formulaba él el proyecto. Ya. Sectoriales, ¿te fijas? Ya. Entonces, cuando tú aislabas la inversión sectorial, la sacabas de ese municipio y solo evaluabas la inversión regional del FNDR, puro FRIL. O sea, no había posibilidad de tener otro tipo de proyecto, salvo cada 2 años, que salía el RS de un proyecto, no sé, de camino, cancha. Me acuerdo que el gran proyecto de Corral fue el estadio, un estadio muy, muy lindo, muy bonito, pero nos tardamos 3 años en poner la primera piedra. Entonces ese era el proyecto FNR que recibió financiamiento. Los otros eran la mayoría sectoriales. Entonces la disparidad
Y el centralismo muchas veces tiene que ver no con que haya una intención de centralizar el poder y dárselo a los más grandes. Lo que pasa es que las comunas más grandes tienen más cartera de inversión. Y acuérdate, Juan, que hasta hace poco la ejecución presupuestaria era un tema para los intendentes. Era un tema. O sea, tú tenías que gastar. Yo recuerdo que el 2014, el primer año, la UDI y RN me dieron como caja porque en el mes de junio veíamos que no íbamos a gastar la plata y nos metimos con los proyectos de electrificación rural. Gastamos más de 12.000 millones de pesos en electrificación rural, pero era porque no teníamos cartera. Veíamos, revisábamos y no teníamos cartera. ¿A quién le financiamos? No teníamos cómo financiar. Recuerdo que eran algo así como 15.000 millones de pesos. Y tuvimos que plan B, plan C, plan D, y empezamos a ver, los municipios no tenían cartera. Mira, la comparación que tenemos en nuestra región es con los vecinos de al lado, con Tacna. Bueno, hoy día hace 2 años con frontera cerrada, pero en su momento veíamos nosotros cómo ellos tenían un proceso de descentralización, y veíamos qué ocurría a través del sistema. Digamos, ellos no tienen el NIP, creo que lo implementaron después, pero tenían descentralización para tomar decisiones y tenían plata, tenían el canon minero. Y veíamos, por ejemplo, que habían distritos, yo no sé si es bueno o malo, es un hecho objetivo lo que te voy a contar, pero veíamos que algunos distritos tenían estadios, por ejemplo, para 8.000 personas cuando la población era 3.000. Entonces tenían tremendo estadio. Tienen 2 o 3 hospitales. Porque había plata, el canon minero le entregaba más recursos a esas regiones que son afectadas por la producción minera. No era como nuestro royalty, digamos. Pero además tenía la descentralización para tomar decisiones qué hacer con esa plata. Y veíamos semáforos eficientes, veíamos mejores calles, mejores veredas, mejor acera, veíamos estadios, proyectos, un hospital. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacen? Pues uno se preguntaba yo cómo lo hacían. Y era eso, pues era descentralización y mayor plata, y canon minero. Así es. Perú tiene un... Mira, Perú en su constitución no es definido como un estado regional, pero tiene ciertas características a las cuales nosotros en el diseño que vi a lo menos se va a avanzar. Perú, el gran problema que tuvo Perú con el proceso de descentralización que inició Toledo el año 2002 es que el mismo Congreso, la Contraloría y la Academia observó que había un problema con el control. O sea, por ejemplo, el Congreso, perdón, la Contraloría. Un colega, Nelson Chac, es el Contralor Nacional de allá, él fue colega académico. Nelson era muy crítico del proceso de descentralización al comienzo, él ya lo anticipaba, decía, este proceso, si no tiene mecanismos de control y empoderamiento de las Contralorías, va a fracasar. Y efectivamente, tuvo problemas mucho de control porque se establecieron cánones, se establecieron mucho más atribuciones fiscales, se establecieron mucho más descentralización de recursos, pero ahí tú tienes el caso peruano, y uno de los casos emblemáticos donde la mayoría de los presidentes regionales, hoy gobernadores, están presos o están procesados. Sí, por eso. Claudia, no sé si estáis con cámara apagada, pero ¿estáis escuchando? No. Mira, vamos a los comentarios de los... Bueno, Edwin Briceño es un colega de la CEPLAT de Arica. No sé ¿sí? Yo creo que a una persona que también le gusta mucho investigar harto de temas de descentralización. Fue director acá de la Fundación de la Superación de la Pobreza. Hace varios comentarios respecto a eso. Y uno de los primeros, mira, por acá lo tenía, era que no, nada garantizaba. Claro, mira, decía que hay quienes dicen que no porque sea federal será descentralizado y no porque sea unitario será centralizado. Claro. Y después, bueno, siempre he planteado esta postura, que uno de los efectos de la centralización es la alta concentración demográfica en Chile. Hay 3 regiones que concentran el 70% de la población. Y evidentemente que cuando de voto se vive, digamos, la política a veces de voto se vive, la preocupación va a estar y la concentración va a estar en esas 3 grandes regiones. Claro. Sí, pues es más, si tú tienes solo un congreso unicameral y lo basas en el principio de la representación, evidentemente que los demás vamos a estar jodidos si no tenemos una cámara que defiende los intereses de las demás regiones. Sí.
Después, bueno, nos comenta por ahí Jimena Balcarce, mira, ella es consejera regional reelecta acá, asumió recién, creo que por segunda vez, segundo periodo, y habla que cuando hablamos del sistema proporcional tampoco es reflejo de la voluntad de la gente. En el caso de ella fue primera mayoría, pero estuvo a poco, ella personalmente, pero estuvo a poco porque su lista no le sumó, estuvo a poco quedar afuera. Claro. Sí, esa es una de las... Esa es una de las... No es rara, es complicada, digamos. Sí, es uno de los problemas del sistema DONT, porque el sistema DONT tiene muchas variantes. Por ejemplo, en Argentina es distinto a como es en Chile. En España, el sistema DONT establece mínimos. Si tú no sacas un mínimo, aunque tú hayas sacado todo ese mínimo de tu lista, no accedes al cargo. Y efectivamente, el sistema DONT tiene la magia, así lo llaman algunos, en que tú tienes que tener una lista competitiva, porque la competencia es al interior y con otras listas. Por lo tanto, si la configuración de tu lista no es una configuración estratégica, puedes correr riesgos, como los que dice Jimena, de que ella siendo la primera no le colaboran y estuvo a punto de quedar fuera. Acá el que estuvo a punto de perder fue Iván Flores en la elección del 2017, porque su lista era mala, po. ¿Como diputado? Como diputado, no como senador, como diputado. Estuvo a punto de perder. Y la actual alcaldesa, Carla Atman de Valdivia, estuvo a punto de ganarle porque su lista, ella siendo menos conocida que Iván, su lista era un poquito mejor que la de Iván. Entonces, hay que tener... los partidos a veces no basan en ese principio la conformación de las listas, pero es clave eso. Sí. Mira, Humberto Avilés dice, con la actual lógica de diseño estatal que está impulsando la Convención Constitucional Bottom-up, ¿se podrá identificar en un futuro una gobernanza policéntrica con perspectiva territorial, como lo explica Ostrom? Elinor Ostrom. O sea, yo creo Chile va encaminado a ese, a ver, si uno lo pudiera decir, el dibujo táctico, ya que nos gusta tanto el fútbol, Juan, a ambos, sí. El dibujo táctico nos indicaría que efectivamente se podría avanzar hacia allá. Pero esto, todo lo aprobado en la Comisión de Forma de Estado tiene que tener leyes que operacionalicen esto. Y evidentemente quienes van a aprobar esas leyes van a ser representantes totalmente distintos a los que elaboraron la Constitución. Y ahí es probable que los matices o los bloqueos sean un problema. Pero yo creo que sí, de 10, 15 años, si esto funciona bien, es probable que en 40 años más, cuando estemos revisando nuestra Constitución, ojalá en democracia, estemos hablando de federalismo. Creo yo, espero yo. Sí. Pues estoy sin lente, no lo tengo cerca, pero Edwin, vuelvo a preguntar, ¿lo alcanzas a leer tú, no? Sí, la contabilidad es fundamental para todo proceso de descentralización. Eso probablemente lo dice a propósito de Perú. Sí, el modelo, el ejemplo que estamos hablando. A 60 kilómetros de Arica tenemos la experiencia del Perú, que en el 2002 aprobó. Claro, ahí está. No tan solo el 2002, Edwin aprobó la ley. Se aprobaron más de 10 leyes entre el 2002 y el 2003 que promovían la descentralización. Toledo fue un presidente excesivamente o extremadamente o apasionadamente muy descentralizado. ¿Cómo? Otra pregunta que había hecho el programa pasado y no se alcanzó a escuchar bien, digamos, pero ¿cómo equilibramos nosotros la recaudación fiscal? ¿Cómo? Porque ya bien, que vamos a generar un Estado regional, pero ¿cómo evitamos que exista un equilibrio fiscal de manera que no regiones se conviertan, como te ponía ese ejemplo, como Antofagasta sea, no sé, por Dubái, y otras regiones más chicas sean Sierra Leona, o sea, sean bastante empobrecidas, o por la propia condición de productividad que tiene cada una de estas regiones? ¿Cómo se garantiza eso, que existe equilibrio? Bueno, hoy día ya pasa, Juan, en algunas comunas. Sí. En las 3 comunas de Santiago, estas 3 comunas que generan y acumulan mucha riqueza porque ahí habitan los principales propietarios del capital. Mira, solo un ejemplo. Con el Pato Aroca escribimos una columna hace poco en El Mostrador, en donde Pato Aroca, básicamente, que él es especialista en economía, dice que del 100% de la producción del capital en Chile, el 40% se lo quedan los trabajadores.
el 60% se lo quedan los propietarios del capital. El 40% de los trabajadores se distribuye en todo el país. El 60% del capital que se llevan los dueños del capital, el 80% de ese capital está en Santiago. El 80%. Y el más dice, de ese 80%, probablemente el 80% vive en estas 3 comunas. Ellos, evidentemente que viven en Noruega, viven en Finlandia, en Irlanda, o sea, viven en condiciones extraordinarias. Pero así también tienes comunas, no las voy a mencionar para no estigmatizar a nadie, pero que probablemente viven en condiciones de Sierra Leona, en sectores rurales, donde no hay agua, donde no hay acceso a educación y salud, no hay camino, el hospital está a 5 horas, un hospital tipo 2, tipo 3. Entonces lo que te quiero decir, Juan, es que ya tenemos esa disparidad. Ya existe hoy día. No es que la vamos a tener por esta reforma de Estado. El punto bueno, aparado por una ley de renta que hoy día te permite que las empresas, por ejemplo, tengan, no sé, pues su actividad productiva en Camarones, pero paguen patente en Providencia. Así es. Acá en Lanco está Celco o Arauco y paga en Vitacura y tiene reventado a comunas como Lanco, Payaco, etcétera, con su explotación y pagan los impuestos en Santiago. Por lo tanto, ya existe esa disparidad. El punto es que en la Comisión de Reforma de Estado lo que se aprobó es que las leyes que devengan para distribuir los recursos deben promover, como dice el mismo articulado, la justicia y la equidad entre las regiones. Es decir, se debe evitar que efectivamente sea un problema vivir fuera de los grandes conglomerados urbanos. Deben haber, como dice el Pato Aroca, incentivos, exenciones, subsidios. Él habla de subsidios e incentivos para que efectivamente no tan solo se descentralice el Estado, establece Pato Aroca, sino que se descentralice también el mercado, que a veces se transforma en una cuestión que pasa piolita en nuestras discusiones. Así que yo confío en que esos artículos se traduzcan en ley, porque evidentemente los artículos aprobados en la Comisión de Reforma de Estado tienen que traducirse en ley y que se fortalezcan hoy día los fondos que persiguen la convergencia regional, que se fortalezcan algunas políticas que hoy día tienen pocos recursos, pero que persiguen la equidad inter e intrarregional, como los fondos de convergencia que creó la presidenta Bachelet o los programas de zonas rezagadas, que si tú les das mucho más recursos, créeme que habría mucho más impacto. Pero hoy día lo que invierte el programa de zonas rezagadas es muy poco, no es significativo. Yo creo que por ahí va la cosa. Y además, Juan, te insisto, estamos jurídicamente en el marco de un Estado unitario. No hay forma de que una región se dispare. Le pasa a Colombia. Las regiones más ricas en Colombia, entre ellas Antioquia, hoy día le están recortando mucho más recursos que lo que le recortaban hace 3, 4 años atrás para distribuir a las regiones que les ha ido mal y que no logran, a través de sus empresas, a través de sus iniciativas, recaudar mucho más. Entonces, se da en el marco de un Estado unitario. Yo insisto, no hay evidencia de estados unitarios que con este modelo el Estado no pueda aumentar la convergencia y reducir las disparidades. O sea, si un Estado no lo hace, evidentemente que no está cumpliendo el espíritu de los artículos que se aprobaron en la Comisión de Reforma de Estado. Otra cosa es que un Estado no lo quiere hacer, ¿te fijas? Que no lo haga. Pero ahí es donde tenemos que entrar a jugar con eso. Ya, yo te hago las últimas 2 preguntas porque ahí vamos al sorteo, ya estamos pasados la hora. Pero... ya. Sí, ¿cómo? Te leí por ahí un posteo, bueno, siempre lo leo, digamos, el tuiteo, respecto a la designación de autoridades. Primero, la figura del delegado presidencial, lo había mencionado que si no lo hace el presidente lo está haciendo la Constitución, ¿cierto? Pero sobre eso, hoy día es raro porque hoy día veía la primera reunión de los delegados con el presidente. Sí, pues, y en una... Bueno, ellos fueron nombrados con la convicción de que tienen que desaparecer, ellos tienen que trabajar, obviamente, para el ordenamiento que se requiere como representante del presidente de la región, pero además trabajar pensando en que en 1 o 2 años se tiene que cumplir el compromiso de desaparecer. Pero yo te leía respecto a la nominación de la otra autoridad, que no van a desaparecer y tienen que seguir respecto a las elecciones de los CEREMI, digamos.
que la verdad que en este rato a lo mejor está un poco atrasado, no, a lo mejor también atrasado. Pero, ¿cómo se va a dar esa dinámica? O sea, el gobernador regional que es políticamente, no necesariamente hacer políticamente la línea del presidente en algún momento, va a poder proponer y el presidente los va a elegir. ¿Cómo se va a elegir a los profesionales, en este caso las distintas carteras? Hablo el presidente, pero lo hacen los ministros también, ¿eh? Pero, ¿cómo se van a elegir los seremi en esta dinámica entre los gobernadores regionales elegidos y obviamente el gobierno también elegido? Mira, esto solo yo recuerdo que pasó cuando entregó Bachelet 1 a Piñera 1 a raíz del terremoto, que se tuvieron que quedar algunas autoridades por razones obvias. Pero en estados de situación así como media normal, es anormal que se demore tanto. O sea, yo creo que el gobierno, o sea, las críticas por no nombrar Seremi han pasado piolas por lo que pasó esta semana. Por lo que pasó en la región de la Araucanía y por todas las polémicas que han sido algo forzadas, pero polémicas al fin y al cabo. Pero yo creo que la otra semana, y por eso están saliendo a goteras, pero eso no es porque el gobierno lo esté lanzando a goteras, eso es porque no hay consenso, porque todo el mundo está presionando. Ya no solo presionan los parlamentarios, ahora presionan los gobernadores, ahora están los delegados, los partidos. Por lo tanto, hay un sinnúmero hay más actores en la arena política que quieren influir en la designación. Súmale a eso que yo siento que los delegados presidenciales regionales, es poquito lo que llevan los delegados, pero, a ver, ¿cómo decirlo? Pero la performance de los delegados presidenciales regionales hasta ahora ha sido la misma que tenían anteriormente, la típica relación con las autoridades, el saludo, etcétera, etcétera. Yo lo encuentro más liviana. Le quitaron la presión de la ejecución presupuestaria. Exacto. Sabíamos que los intendentes se iban por eso, por la ejecución presupuestaria. Absolutamente. Entonces le quitaron una mochila bien pesada, ¿no? Y yo creo que dejaron la libertad la pega. Yo creo que la gran pega que van a tener es demostrar que efectivamente quieren colaborar con los delegados presidenciales regionales. Pero, por ejemplo, tú sabes, mi corazón es de centro izquierda. No tengo que aquí vestirme de otra cosa. Pero a mí, por ejemplo, me pareció una mala señal que la ministra del Interior no se haya reunido con el gobernador de la Araucanía cuando fue a la Araucanía. Por la pinta que fuera, digamos, la pinta del color del político. ¿No? Mala señal, porque si hubiese existido Tuma, al que le ganó el gobernador, yo estoy seguro que se hubiese reunido ella. Entonces, ojo, el ninguneo de las autoridades locales es para todos los lados. O sea, a mí al menos no me gustaría que ninguneen al gobernador porque es la voluntad de la región. Entonces yo no sé cómo va a ser esa actuación con la designación de Seremi, si los Seremi se van a poner a disposición de la coordinación de quien conduce la región, si va a haber colaboración. Yo creo que va a haber más colaboración. Evidentemente por afinidad política, si en 15 regiones de las 16 hay gobierno uno podría decir, de centro izquierda. Entonces, debiera haber colaboración. Y la otra gran incógnita es lo que tú dices. Yo, la verdad, no sé cómo va a operar el presidente la eliminación de los delegados, o va a esperar que entre en rigor la nueva constitución y ya decir, bueno, ya se fueron y no hay más. Y también hay que esperar cómo va a quedar el articulado, porque ese articulado quedó pendiente en la Comisión de Forma de Estado, si va a haber o no una designación compartida de estas autoridades, que si bien, cierto, representan ministros, es la voluntad del presidente, pero de alguna manera era una demanda que los gobernadores tengan algún grado de incidencia, no sé, proponiendo ternas o siendo consultados, etcétera, etcétera. Hay tanta legislación en Chile que establece que uno puede ser consultado y eso, no sé si lo van a hacer así, no sé si van a hacer una decisión compartida. El artículo que establecía la decisión compartida de las autoridades regionales fue rechazado y probablemente lo van a dejar así, es decir, quien va a designar Seremi va a ser igual que ahora, el presidente de la República, en un estado regional. No sé. Esa parte me queda vacía, me queda dando vuelta. Sí.
Oye, ya vamos a. Sorteamos el libro, po, ¿ya? Centralismo y centralismo. Cuéntanos un poquito del libro. ¿Cuándo lo hiciste? Cuéntanos un poquito. Hoy día que te lo ofreciste hasta el presidente. Lo que pasa es que con el presidente de la República estuvimos en la Furia del Libro el año 2020. Estuvimos con él, Alejandro Kogan, que es un profesional que trabaja temas de protección medioambiental y temas de descentralización también, y el presidente. Y ahí le prometí el libro, pero nunca se lo envié. Pues. Entonces, ahora me acordé a propósito de la crítica que hizo este diputado republicano. Que lo pilló leyendo. Que lo pilló leyendo, entonces le dije, bueno, ahí para que lea el libro ese. Entonces, este lo escribí en el 2020, salió por Reel Editores. Esto es pre-estallido. Y plantea la historia del centralismo y tiene unos capítulos súper densos, yo creo, no porque sean muy atractivos, sino porque son muy técnicos respecto de cómo se gasta, algunos mecanismos y propuestas de reforma. Para los que les guste ese tema, ahí pueden encontrar algunas propuestas. ¿Es propositivo? Sí, la última parte tiene muchas propuestas, pero antes de la Constitución, ojo, son propuestas para mejorar las reformas del 2017-2018. Porque ahora voy a sacar, en abril sale el libro no sé si se ve, que tengo la hojita nomás. Déjame Mira el título, qué lindo, ¿eh? Bonito, tío. Santiago no es Chile, propuestas para un Estado regional descentralizado. Aquí ya se mete este libro en la discusión constitucional un poquito, pero Editorial Planeta y País 2, lo que le interesa, mucho ejemplo. Ellos decían, mira, este libro tiene que ser leído por todo el mundo, tiene que ser entendido por todo el mundo. Entonces, acá en este libro, de alguna manera, recoge eso y lo vamos a presentar, creo que en abril, los primeros días de abril. Y el que vamos a sortear ahora, no sé, pues, dime tú cómo lo. Mira, no, tengo la herramienta. Ahí tengo la herramienta para sortearlo. Hay varios otros comentarios, ¿ah? Sí. ¿Lo queréis leer primero o vamos a sorteo? Los leo mientras tú haces el sorteo, ¿no? No, pero lo que pasa es que es bien dinámico, pero dejar así, llevando suma. Nuevamente Humberto Garrido, no sé qué hija, realicé mi posgrado en la UFRO sobre la zona de rezago Costa de Araucanía. La escasa participación vinculante y una débil gobernanza ha sido uno de los obstáculos para avanzar en estos territorios. Es un tema de la Araucanía. Lo sigo en Twitter a Humberto. Un abrazo, Humberto. Sí. Es un temazo ese tema, o sea, una cuestión. Sí. Pero hay una receta para resolverlo. ¿Qué crees tú? No. ¿Cómo yo ahí en tema de Araucanía yo me declaro absolutamente ignorante, salvo que le creo a Huanchumilla. En esto, la tesis de Huanchumilla yo la defiendo en todos lados. Huanchumilla se fue del cargo por eso, ¿eh? Ojo. Sí. Y lo ha dicho siempre, ¿eh? Huanchumilla no es que ahora, no, siempre lo ha dicho, siendo intendente. Mira, si yo fuera presidente, si yo fuera ministro del Interior, me llevo a Huanchumilla para que me implemente las propuestas que él le presentó al gobierno de la presidenta Bachelet II, con todo el cariño que yo tengo a ese gobierno, del cual formé parte, pero creo que ahí a Huanchumilla se lo pidieron porque su propuesta era demasiado vanguardista, si se quiere. Si no sería Huanchumilla. Ya, vamos al sorteo, vamos a ver qué lo gana. Lili Yunisi, ganadora del libro, entonces. Ella es Dani Quique, así que lo escriba, nos dio la dirección y le mandamos el dato. Sí, sorteemos otro, porque hubo harta participación. Mando 2, no te preocupes. ¿Sí? A ti que te envíe la dirección y se lo envío. Pero sorteemos otro. Ya, dale. Vamos a sortear uno. Espera. Déjame. Sí, aquí había otro comentario de. Buenísimo el título. Santiago no es Chile, el futuro de Chile está en sus regiones. Absolutamente. Y lo de en el Perú, partido igual con un delegado. Partido debe ser igual con un delegado presidencial. Ahí está. En el Perú, partido debe ser
igual con un delegado presidencial con alta atribución y gobernadores regionales con muy baja, a varios años después eso ha cambiado, entregando más atribuciones a los gobernadores y menos a los No lo desaparecieron, le fueron quitando atribuciones. Sí. Finalmente fue como una oficina, digamos, una delegación prácticamente de la presidencia, Sí. pero le fueron quitando cada vez más atribuciones. Sí. Ya vamos, si es la misma persona, vamos a ver que lo cambiamos. Lo cambiamos. Lo sorteamos, no. Mira, el Edwin Briseño. El Edwin Briseño se ganó el libro. Ahora tenías de... Bueno, la Lili Genisi y la Edwin nos mandan mensaje a la dirección para que se le enviemos a nuestro invitado. Yo se lo envío de acá por Chile Express o por correo. No sé. Perfecto, gracias. Vale. Ya podemos, muchas gracias. Minuto No, para despedirse. Mensaje, ¿qué debería pasar? Mira, yo espero que la convención pase el pic que está viviendo de discusión tan álgida que se ha llevado, y terminado esto yo esperaría que los 155 convencionales más todos los que creemos en este cambio constitucional nos transformemos en voceros y explicar lo que se redactó del borrador y promoverlo para que sea aprobado. De lo contrario, no va a valer la pena y podemos tener una situación muy similar a lo que pasó en Colombia con el plebiscito. Acuérdate que en Colombia perdió el acuerdo de paz después de que estaba un 80% apoyándolo. Lo mismo el Brexit, etcétera. O sea, hay experiencia como para preocuparse. Yo no le bajo el perfil, yo creo que la cosa es preocupante y espero, yo coincido con lo que dijo, no recuerdo, Marcos Barraza creo que dijo, una de las pocas cosas que concuerdo con Marcos Barraza, dijo que el gobierno debiera tomar posición. Yo creo que en estas cosas uno no puede ser neutro. Yo no le pediría al gobierno que sea neutro en este tema. Se juega mucho Chile con este tema. Eso. Tú mencionaste algo lo último, que la gran mayoría de los convencionales no tenía propuesta de descentralización. ¿Ha cambiado el chip de ellos? ¿Ha cambiado O sea, ¿ha habido un cambio de ellos? ¿Ha entendido que sí era importante este tema? Sí, absolutamente. La gran mayoría llegó con nociones de lo que quería para sus territorios, pero no con propuestas de descentralización. Yo destaco ahí a varios que llegaron sí con propuestas. El Claudio Gómez, Tami Pulnistik, Amaya Alves, entre muchos otros. Me puedo quedar corto y se puede quedar alguien afuera, pero sí llevaban propuestas. De acá Ramona Reyes, Aurora Delgado, Pedro Muñoz, etcétera. Los que estoy recordando ahora, Julio Álvarez de Chiloé, que llevaban propuestas. Felipe Mena de acá, que llevaba propuestas de descentralización, etcétera. Pero eran pocos, o sea, no eran tampoco, no sé, los 108 convencionales de regiones que llegaron con una propuesta. No, eso no fue así. Sí, bueno. Yago, millón de gracias. Espero más adelante seguir conversando. Un abrazo, Eso. te mando después los datos para el libro y ojalá nos volvamos a ver a encontrar. Nos volvemos a ver. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo también. Chao, chao, chao a la gente, nos vemos.